Buenos días, buen domingo para todas las familias que están viendo esta transmisión. Eh, Suelo no presentarme y me olvido que tenemos un grupo donde hay muchas personas que no me conocen y que son de México, España, a los cuales mandamos saludos. Mi nombre es Alberto Tapia, soy pastor de la iglesia Señor de Señores en la ciudad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ya está, ya me presenté. Espero que puedan disfrutar de este día hermoso de sol, un lindo día para ir a fortalecer los huesos por ahí. Pero en este momento vamos a compartir la palabra que el Señor me permitió escuchar, entender de parte de Él en este día y que quiere que la compartamos seguramente todos los que estamos viendo esta transmisión. Y vamos a hablar un poco acerca del libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro particular, es un libro no sencillo. Cuando uno lee Hebreos tiene que entender que tiene un carácter único, no se parece en nada a ningún otro libro que hay en la palabra, tanto en construcción, en estilo, en argumento. Las novedades que trae el libro de Hebreos son impresionantes acerca del sumo sacerdocio del Señor, una noción y un concepto que no aparece en ningún otro lado. Pero lo que nos interesa en este día es hablar acerca del capítulo 9 y encontrar una relación o algo que nos pueda ayudar en el capítulo 9 del libro de Hebreos, uno de los capítulos más difíciles, porque si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento y no estamos familiarizados con la simbología mosaica, digamos, todo el manejo del santuario, el tabernáculo, los servicios que tenían lugar en ese sitio, cómo estaba constituido el tabernáculo, difícilmente podamos entender acerca del libro de Hebreos, y en especial el capítulo 9. Pero la verdad es que la palabra de Dios es muy sencilla y si buscamos y vamos con la guía del Espíritu de Dios, vamos a poder encontrar en el libro de Hebreos conceptos que nos van a ayudar acerca de cómo tener una buena conciencia o cómo vivir con una conciencia en paz. ¿Y por qué? Porque la ocasión para esta carta, eh, digamos, la explicación clásica que se da es que no solamente en esta congregación, sino en muchas congregaciones, en el tiempo que fue escrita Hebreos, o fue antes del año 68, o sea, antes de la destrucción del templo, o después del año 80, porque no hay ninguna referencia en la carta a la destrucción del templo de Jerusalén por parte de Roma en el año 70. Pero la condición de las congregaciones en distintos lugares era que los hermanos corrían el riesgo de apostatar por todos lados, porque querían volverse a la ley de Moisés. Pablo había tenido este problema, ya lo hablamos en algún momento, los grandes problemas que tuvo Pablo con los judaizantes en las iglesias de Galacia. Y ahora vamos a volver sobre esta carta, donde vuelve a plantear el mismo conflicto, el mismo argumento, porque no es un argumento extraño para nosotros. Y cuando terminemos la predicación, la exposición del capítulo 9 de Hebreos, nos vamos a dar cuenta juntos por qué esta temática es una temática que todavía nos afecta. ¿Por qué? Porque estos hermanos estaban en peligro de apostatar, eran incrédulos, querían volver a la ley de Moisés. eh, eh, la forma en que se ve en el capítulo 5 que ellos se comportan insinúa esto, ¿no? Eran negligentes en el culto público, había mucha flojedad en la oración y evidentemente estaban dadas todas las señales de que había una caída, una inestabilidad doctrinal que hacía que la iglesia estaba yendo para atrás, ¿sí? No, se negaban a enseñar las escrituras, cosa que era muy típica también del judaísmo, ese conocimiento de élite que solamente se daba dentro del ámbito rabínico y dentro de una instrucción formal. Ellos lo seguían conservando, o sea que por todos lados se veía síntomas de flojedad espiritual. Entonces el peligro era, como dice la palabra, que estos hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, como dice en el capítulo 3, pudieran recaer o, como dice en el mismo capítulo, apartarse del Dios vivo. Ahora, cuando leemos el capítulo 9, nos encontramos con complicaciones y para la mayoría de los creyentes cierta confusión por la descripción de los sacrificios,
del templo y en el tabernáculo, por la descripción de las regulaciones en cuanto a comida, en cuanto a bebida, en cuanto a ropa. Pero vamos a tratar de establecer un centro, un punto desde el cual partir. Y para eso vamos a leer los versículos 13 y 14 del capítulo 9 de Hebreos, y ahí vamos a ver a dónde se dirige el autor y vamos a quedar un poquitito más en perspectiva respecto de lo que queremos hablar. Versículo 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces acá vemos a dónde se dirige el autor y vemos también la línea que vamos a seguir en esta exposición del capítulo 9 de Hebreos, porque estamos hablando del efecto práctico que tiene el ministerio del Señor en purificar las conciencias de obras muertas. Ciertamente que este intento de ellos de volverse al judaísmo, porque no les alcanzaba la libertad que ofrecía el pacto renovado en el Señor, no les alcanzaba. Ellos querían seguir haciendo y haciendo y haciendo, y usted sabe que el que tiene esta necesidad constante de hacer, que se siente constantemente en falta, que siente que le falta algo, que siente una molestia y el aguijón en la conciencia, que lo hace sentirse constantemente culpable de que no ha dado todo o no ha podido dar todo lo que necesitaba dar al Señor. Bueno, ¿cómo tratamos con esa conciencia molesta hoy en día? ¿Cuál es la indicación de Hebreos para los hermanos, que no, ya volvimos a decir, no solo de una congregación, sino de varias, y a nosotros mismos de cómo tratar con esta conciencia molesta? De hecho, la conciencia podemos no controlarla, podemos no, incluso no tener la capacidad para analizarla, pero de hecho tenemos una conciencia. Ese es el lugar interno, por decirlo de alguna manera, donde se juzga nuestra voluntad. No es el lugar que dice lo que está bien o lo que está mal, como generalmente nosotros interpretamos la conciencia. La conciencia no es el lugar donde se dirime lo bueno y lo malo. La conciencia es el lugar que juzga respecto de lo que nosotros tenemos por bueno o malo, una situación, una acción o lo que sea. Lo que nos da el sentido del bien y el mal es el entrenamiento, ¿sí? El entrenamiento en la palabra de Dios, como la misma palabra lo dice, pero una vez que entendido esto, una vez hecha la distinción entre lo bueno y lo malo, como dice Hebreos capítulo 4, mediante la palabra, entonces ahí sí es la conciencia la que insiste en hacer constantemente lo correcto. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué destacamos esto? ¿Por qué es importante esto para nosotros, que parece tan abstruso, tan filosófico? Porque nosotros podemos estar equivocados, podemos tener una conciencia equivocada, podemos estar funcionando a través de estándares morales que no son correctos, que no son los que están alineados con la palabra de Dios, y así todo, esa conciencia tiene incorporado estándares morales que no son los que están alineados con la palabra, pero no se priva de juzgar constantemente y de dar una aprobación y una sentencia acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces todos sabemos lo que es la conciencia. El problema acá es que estamos tratando, como dice Hebreo, con conciencias turbadas por obras muertas. Vuelvo a leer el versículo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Estos creyentes, evidentemente, que si se querían volver al judaísmo, eran personas que sabían tratar con el pecado, no había problema, sabían que tenían que aceptar la gracia perdonadora en el Señor, sabían que tenían que confesar el pecado, sabían que estaban urgidos a tratar el problema del pecado inmediatamente, sabían cómo calmar esa conciencia vengativa, por decirlo de alguna manera, cuando estamos tratando con el problema del pecado. Pero acá lo
más bien de lo que se trata no es de pecados por comisión, no es algo que se hace, sino se está tratando con el bien que no hecho, el bien sin hacer, ese lugar, ese espacio vacío que parece estar rondando constantemente estas conciencias perturbadas, que no se trata de pecados por comisión, sino de pecados por omisión. ¿Qué es lo que me faltó hacer? ¿Por qué me siento tan perturbado que no siento que esté haciendo todo lo que pueda para el Señor? Entonces la conciencia está constantemente remordiéndome, no estoy poniendo todos los dones en acción. Señor, activa mis cosas. Señor, siento que estoy en falta con vos. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, estamos hablando de ese indeterminable bien que no se está haciendo. Entonces, ¿cuál era la política de estos creyentes por lo que nosotros inducimos de la lectura de Hebreos? Ellos calmaban esa inquietud con un programa de actividades religiosas. Y esto no es una novedad, y esto se sigue haciendo hoy en día. Calmar ese bien que no se está haciendo y que no se puede determinar qué es, esa conciencia insistentemente pinchosa y molesta, diciéndonos que nos levantemos de la silla, que no podemos dar reposo, que Cristo ya viene, que no hemos dado todo, que hay dones que no están siendo usados. Ese constante llamado de una conciencia a la cual acá en el versículo 14 se la llama conciencia de obras muertas, una conciencia para servir al Señor, pero que es una conciencia de obras muertas. Pero yo me pregunto, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pagano que está alejado de las verdades de Dios, que se arrastra por ahí para complacer a un Dios demandante, ¿sí?, con un hijo de Dios que está permanentemente preocupado por estar activado? ¿Para qué? Si nosotros analizamos y lo vemos cuando hacemos consejería, que las personas que tienen esta actividad en su conciencia generalmente están activadas buscando la aceptación de parte de Dios. Por más que se diga lo que se diga, por más que se lo dibuje con el dibujito que se le quiera poner, por más que se quiera florear la cosa para que no sea tan chocante como parece cuando se la dice así de una manera directa, pero siempre llegamos en el final del análisis del problema a que la persona está siguiendo este programa de actividades religiosas y está inquieta por hacer porque está buscando la aceptación de Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un pagano que está queriendo aplacar la conciencia de un Dios demandante con un hijo de Dios que está constantemente inquieto porque no sabe ya en qué área activar para buscar la aceptación de su Dios? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Yo les quiero compartir un clásico de todos los domingos. Cada vez que me pongo, y me mira mi perro, cada vez que me pongo a predicar el Evangelio, mis perros empiezan a comer y tengo la comida acá, así que los voy a solucionar. Perdón, pero tenía que hacerlo. Entonces, es la conciencia que hago algo y todavía siento culpa. Hago algo pero no estoy haciendo lo suficiente, pastor, me siento inquieto. Y después la persona no solamente siente culpa, sino que también siente culpa por sentir culpa. O sea que está enroscado en una doble culpa. Es tremendo lo que vamos a ver en el libro de Hebreos, que desalentador y desconcertante puede parecer cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, que Dios no está impresionado por nuestros esfuerzos. El esfuerzo, esta clase de esfuerzo, está descartado en la palabra de Dios como obras muertas. Entonces, ¿cómo empezar a acallar esa conciencia? ¿Qué es lo que podemos hacer en relación a eso? Bueno, en primer lugar, pare.
en primer lugar, deje de esforzarse. Vamos a ver qué es lo que dice el autor respecto de esto. El problema no es la actividad en sí, no tiene nada que ver con la naturaleza de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9 justamente hay un lugar de actividad autorizado, que es el tabernáculo, donde se hacían cosas de una manera regulada, se ejecutaban actividades religiosas de una manera que estaba totalmente regulada por la palabra. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 9, del versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer bastante hoy, pero vale la pena. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Bueno, nosotros tampoco vamos a hablar en detalle de estas cosas, pero no era mala la actividad en sí, la naturaleza de la actividad para nada, al contrario, había sido ordenada por Dios y estaba regulada por Dios. Fíjese el versículo 6 a 10, dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, lo que vemos acá es que la naturaleza del hacer es buena, hacer no está mal, el problema no es la actividad en sí, sino que lo que se delimitan y se detallan son tres problemas. En primer lugar, no se podía ver lo profundo del asunto. El único beneficio que se sacaba era un beneficio que se sacaba para el cuerpo, ¿sí? Lo único que cambiaba o que era tocado era el cuerpo en estas actividades. No había un cambio del ser interior. Entonces el servicio, el ritual, los sacrificios, las ordenanzas no le hacían nada al ejecutante en su ser interno, sino que solamente afectaban la parte que estaba involucrada del cuerpo en hacer todas esas actividades. O sea, ningún ritual, ninguna ordenanza tiene valor en sí para afectar al ser interno. Esto es lo que se desprende claramente del libro de Hebreos, del estudio del capítulo 9 y de toda la concepción que envuelve el libro de Hebreos y el ministerio sumo sacerdotal del Señor. Ningún ritual tiene valor en sí, pero estamos tan convencidos, porque es fácil escucharlo, es fácil decir sí mientras uno está viendo esta predicación en Facebook, pero a la hora de tomar decisiones, a la hora de poner nuestra fe en asuntos, a la hora de querer intervenir de alguna manera, en especial nosotros los pastores, querer hacer algún tipo de intervención espiritual en nuestras congregaciones. Este tema de que no estamos convencidos del valor en sí de un ritual o de una ordenanza es bastante discutible. Estamos tan convencidos de su valor. El autor dice que en este sistema autorizado no había valor en lo que se hacía. Eso está muy claro,
que los hechos, lo exterior, no tenían valor en sí. La conciencia no era tocada, no había cambio para la persona. Entonces, si la conciencia, estamos hablando de las obras muertas, conciencia de obras muertas, estas personas que no les bastaba la libertad que les estaban presentando, no sabemos quién, porque la autoría del libro de Hebreos todavía es discutida, no parece ser el apóstol Pablo por un montón de cuestiones que no vamos a discutir ahora, pero la libertad con la que les había sido presentado el nuevo pacto les era tan peligrosa y tan inmanejable que ellos se querían volver nuevamente a atarse, y esto lo vemos también en el libro de Gálatas, a atarse a este tipo de ritual, a este tipo de ordenanza, pero bueno, no daba reposo de ninguna manera a esa conciencia de obras muertas, porque ya lo dijimos, era solamente el cuerpo el que era afectado e involucrado en todo esto, pero la conciencia, el ser interior, no era tocado. Entonces el acoso de la conciencia seguía, la culpa de algo me está faltando por hacer seguía. Entonces este proceso se repetía infinitamente, y la persona no era que se quedaba en el mismo lugar, como pasa hoy en día, hermano. Cuando somos ritualistas y somos confiados en ordenanzas que no tienen valor en sí, repetimos y repetimos el proceso de una manera insaciable, y no es que nos vamos a quedar en el mismo lugar, sino que retrocedemos en este accionar. Fíjese que este es el mismo modo enfermizo en el que busca la paz un neurótico. Cuando un neurótico no encuentra el sentido, la raíz de su problema, repite obsesivamente un comportamiento compensatorio de la angustia y la ansiedad y el deseo que le produce constantemente, y la mala conciencia también, que le produce constantemente no poder identificar la raíz del problema. Entonces, se parece mucho a una enfermedad. Ahora entendemos por qué estudiosos como Sigmund Freud decían que la religión es como una forma de neurosis obsesiva, porque sí, quien se ata a este comportamiento religioso repite infinitamente lo mismo sin encontrar paz para su conciencia. Es como cada vez que yo me siento sucio y me tengo que dar un baño, en vez de darme un baño, bajo y me compro un traje nuevo. Una cosa así, un tipo de comportamiento difícil para quien tiene que convivir con eso, yo diría insoportable para las personas que les toca convivir con este tipo de comportamiento. El segundo problema que te refiere Hebreos, que tenía que tiene esto, es que esto tenía un significado simbólico muy profundo, un significado simbólico que era para este tiempo, para el tiempo presente, no tenían significado en sí. Tenían significado por lo que representaban. Justamente en este momento estamos estudiando en el libro de Éxodo, en la Parashá Trumá y en la que sigue. Estamos viendo los elementos que estaban en el santuario. Pero estamos viendo que todos esos elementos tenían un valor simbólico, eran una representación de lo que ocurría o lo que ocurriría en el interior de un creyente. Es por eso que cuando empezamos la Parashá Trumá, dice, el Señor dice que se hagan un santuario porque Él quería habitar en ellos, no como es tan difundido, que se tiene por sentido común, habitaré entre ustedes. No, no es habitar entre ustedes. Lo que dice la Torá es habitará en ellos, dentro de ellos. Entonces el Señor quería que se hicieran un santuario porque Él quería habitar en ellos. Ahora, ¿cómo voy a habitar dentro de alguien si estoy pidiendo que se haga algo exterior? Justamente porque eso exterior era una representación simbólica del proceso y de los procesos que se estaban o se estarían desarrollando en el interior del creyente. Entonces, habitaré en ellos. Y esto, el tabernáculo, es una representación, un símbolo, y los sacrificios, y la ropa, y los rituales, y lo que se bebía, y lo que se comía, era como una especie de representación teatral de lo que estaba de la relación en la cual el Señor se estaba involucrando en el interior del creyente. Pero ellos pensaron y siguieron pensando, y hoy todavía siguen pensando, y muchos creyentes siguen pensando, que Dios está interesado en el ritual en sí,
no en lo que el espíritu del ritual implica, no lo que está detrás de todo eso y que sí es la esfera de lo que afecta la vida interior de la persona. Hebreos 10:6 es muy importante hacer esta reflexión porque el autor cita si no me equivoco, Isaías, si no me equivoco, y dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Sí? Entonces, no es en sí, cuando Israel recibe varias veces este aviso a través de Amós, a través de Oseas y otros profetas, que no le interesa el sacrificio en sí cuando el corazón y el interior de la persona está contaminado. Es más evidencia de que el sacrificio no representa nada que esa, imposible. Entonces, habitaré en ellos, por tanto quiero que se haga un tabernáculo fuera que represente como una obra de teatro aquello que yo estoy trabajando y estoy tratando en su interior. Y el tercer problema con esto es que todas estas cosas que se ven por fuera nunca iban a tocar la conciencia, no alcanzaban al hombre interior, ni siquiera tenían poder para abrirle los ojos y hacerle ver que todo esto era simbología, ni siquiera para eso, ni siquiera le alcanzaban para iluminar el sentido real de estas herramientas. El camino al santuario no estaba abierto, dice acá, mientras la tienda, o sea, la tienda exterior, el tabernáculo, estuviera en pie. ¿Qué es lo que significa esto? El camino, el acceso no estaba abierto mientras la tienda estuviera en pie. Estuviera en pie, en realidad la expresión significa algo así como tuviera una posición, tuviera un valor evidente para la conciencia. No había posibilidad de que se abriera el lugar santísimo, que se abriera la conexión directa con el Señor, mientras estos símbolos tuvieran una relevancia evidente. O sea, si mi ojo está puesto en el ritual, eso es lo que dice Hebreos, si mi ojo está puesto en el ritual, no voy a ver la dirección del movimiento de Dios. Mientras el ojo está puesto en el ritual, mi conciencia no va a poder aprovechar de la profundidad del mensaje y del trabajo que el Señor está haciendo a través del símbolo. O sea, no me voy a apropiar del mensaje real hasta que me convenza de la inutilidad de todas estas cosas externas, de todas estas ordenanzas y de todos estos rituales. No lo vieron, algunos sí lo vieron, ¿sí? Yo me estaba acordando justamente de David en el Salmo 51, un salmo que él escribe después de tener problemas serios, ¿no? Como el de haber asesinado a un amigo y de haberse acostado con su esposa y haberla dejado embarazada. Y en medio de toda esa catástrofe, David en el versículo 16 del Salmo 51 vuelve a repetir el mismo concepto de Hebreos 10, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, él comprendió el mensaje de Dios. Por eso justamente también en la carta de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 22, se lo llama a David un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Pero él lo entendió, pero el resto, mayormente en la historia de la fe, el resto se lo llevó puesto esta actividad religiosa desesperada. Entonces, el autor presenta un contraste en el versículo 11 al 14 muy fuerte y que es iluminador para ir acercándonos a este tema que nos preocupa hoy de cómo lidiar con una conciencia molesta, cómo lidiar con una mala conciencia. Fíjese lo que dice el versículo 11 al 14, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido
eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ahora viene nuestro versículo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Voy a tomar un mate para despejar la garganta. ¿Qué es lo que dice? En síntesis, el primer arreglo afecta solamente al cuerpo. Si haces algo para llegar a él de alguna manera, con algún propósito, sea activar tus dones, sea poner por obra lo que él te dio. Estoy usando términos que se usan mucho en la jerga, digamos, por decirlo de alguna manera, cristiana. Activarme, activar mis dones, hacer con el Señor, con los dones que Él me dio, con los talentos que Él me dio, porque se confunde en esa parábola la moneda del talento con los talentos y los dones. Pero bueno, invertir los talentos en algo. Si hago algo en su nombre, con este propósito, siempre va a afectar al hombre exterior. No va a afectar, no puede ir debajo de la conciencia todo eso y afectar al ser interior. Pero, acá empieza lo interesante, el segundo arreglo no depende de la obra del adorador, sino de la obra de Cristo en nosotros. Lo vuelvo a repetir, con el segundo arreglo, el segundo pacto, por decirlo de alguna manera, que en realidad es un pacto renovado, es un mejor pacto, ya no depende de las obras del adorador, sino que depende de la obra de Cristo en mi lugar. Entonces, Cristo se mueve a través del hombre, Cristo obra a través del hombre, se mueve a través mío. Entonces, cuando la conciencia se enfrenta con el peso y el valor del sacrificio de Cristo, cuando la conciencia se enfrenta con la sangre, ¿qué puede decir la conciencia? Se tiene que quedar muda, calladita, no tiene nada que decir, no tiene nada que reprochar, no tiene nada que hablar, no puede hacerlo. Punto. Se terminaron los problemas. Entonces, si nosotros vemos bien claro cómo es el primer arreglo, donde las cosas que hacía el hombre solamente podían afectar el exterior, y vemos la índole profunda del segundo arreglo, que es la obra de aquel al que se adora, la que importa y la que hace algo y la que obra a través mío, entonces es muy claro para cualquiera que se acerque, aunque no sea cristiano, darse cuenta que mi actividad, mi obra, mi decisión, mi voluntad no agrega aceptación. Mayormente hacemos y lo vemos en consejería, que la persona que está empeñada en servir por sus fuerzas, por sus dones, por sus capacidades, por su inteligencia, porque Dios me dio tanto que yo tengo que ponerlo al servicio de Él, y cree y tiene la fe puesta en sí mismo, no agrega ninguna aceptación ni ningún rechazo tampoco. O sea, Dios no nos quiere más ni menos por cómo o de qué manera lo servimos. No suma nada. Todo el trabajo fiel, todo el esfuerzo diligente que tenemos que hacer, pero no de esta manera, no suma ni resta. Él ama porque ama. Él ama porque eligió. Él ama porque es amor. No puede hacerlo de otra manera. Y Él te acepta porque crees en Cristo. No te acepta por lo que haces. No te acepta porque lo haces mejor o peor. No te acepta porque lo hiciste de manera diligente o de manera indiligente. Entonces, servir a la luz de esto, entendiendo que
el pacto renovado tiene que ver con la obra de aquel que se adora, de aquel que lo dio todo, tiene que ver con el mérito y la importancia de la sangre. Servir a la luz de esto ya hace que nuestro servicio no sea un deber, sino que sea un deleite, ¿sí? Entonces Satanás sabe esto, porque él es un gran saboteador y es un gran acusador, y es justamente a través de la conciencia que él nos acusa, nos regaña, nos aguijonea y nos hace correr. Me viene a la mente en este momento el ejemplo de Marta y María. María entendía que todo el esplendor estaba en él y que lo que ella tenía que hacer era recibir algo que era un regalo inmerecido, que el Mesías estuviera en su hogar, que hubiese condescendido a ser, cuando él llegaba a, a Betania, posar en su casa, ser su amigo, dirigirle la palabra, estar tantas horas dedicadas a sus amigos. Y Marta entendía que tenía que hacer, que no le alcanzaba, que algo tenía, que esa gracia no podía ser gratuita, que ella tenía que hacerle por lo menos un cafecito, ni hablar de correr de acá para allá y servirlo durante todo el día. Entonces, el Señor me acepta, el Padre me acepta por la sangre que satisface al Señor acerca de mí, no por mi progreso, no por mi conocimiento, e incluso no por mis victorias. Y la sangre es la que le hace recordar al diablo también esto, que el Padre no me acepta por lo que soy, el Padre no me acepta por aquello por lo cual Él me pretende acusar, y entonces él sabe que podemos disfrutar y que la palabra nos invita a disfrutar del pleno acceso que tenemos y podemos disfrutar de la plena libertad que tenemos en el servicio. Entonces es por eso que los siervos de la antigüedad, y es por eso que el libro de Apocalipsis habla de los que le serviremos, nos dicen que venceremos justamente por la sangre del Cordero. Eh, es, Miremos la solución que da Dios a nuestra condición. No nos dejemos engañar por el problema. No nos dejemos engañar por el problema de nuestra condición interior, sino que disfrutemos de la solución que el Padre proveyó a través del Hijo para ese problema insoluble de nuestra condición interior. Satanás sabe y Satanás usa la conciencia para crear esta mala conciencia de obras muertas que nunca está satisfecha, que siempre se siente culpable porque hay algo más que hacer, algo más que dar, y no se apaga con la perfección de ningún ritual y no se apaga con la elaborada intención con la que podamos cumplir ninguna ordenanza. Pero ¿por qué la sangre? ¿Cuál es el tema de la sangre? Vamos a leer un poquito más. Es un poco largo, pero creo que vale la pena. Porque muchas veces cuando hablamos con los incrédulos nos dicen, pero esto es una religión de locos, ¿cómo puede ser que la sangre es una religión de muerte? Fíjese, ¿por qué la sangre? Versículos 15 al 23. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, porque no es válido, entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin muerte no hay beneficio, sin muerte
no hay herencia, porque ¿qué es lo que se necesita? Que el que hizo el testamento muera, ¿sí? El testamento requiere de la muerte del testador, o sea, no hay provecho del testamento mientras el testador esté vivo. Por tanto, no hay liberación, no hay conciencia libre si no hay muerte, porque uno de los beneficios justamente de la muerte del testador, como el mismo libro de Hebreos acaba de enseñarnos, es que la conciencia se libra de obras muertas y se transforma de una conciencia contaminada en una conciencia liberada y una conciencia libre. Sin la muerte, la voluntad, nuestra voluntad, sin la muerte, nuestra voluntad es inútil. Pero ¿qué muerte? ¿Qué muerte? ¿Cuál es el punto del que estamos hablando? Acá tenemos que dar un giro y enfrentar cuáles son las implicaciones que tiene la muerte sustitutiva del Señor. Siempre vemos al Señor muriendo por nosotros, pero ¿qué significa esta muerte sustitutiva? Él no lo hizo por Él. Él murió por nosotros. Fuimos nosotros los bendecidos, fuimos nosotros los afectados por su muerte. O sea, que su sangre haya sustituido a la nuestra, quiere decir que fue la nuestra la que se derramó en Él o en su sustitución. O sea que la cruz para nosotros significa que no hay nada bueno aparte de Cristo que valga la pena salvar en nosotros. No hay nada que pueda hacer por mí mismo con esta conciencia. No hay nada en mí con lo que yo pueda pagar el precio. No hay nada aceptable, ya lo venimos diciendo hace rato, Romanos 3 y 23, todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces acá es bien claro, la muerte de quién. Mi muerte es la indispensable para que haya liberación de una mala conciencia. Mi muerte es necesaria, la negación de mí mismo y la negación de lo que soy y la aceptación de que es necesaria la muerte de lo que soy y la aceptación de que bien hace Dios en intentar matar y destruir lo que soy es necesaria para que mi voluntad sea útil, ¿sí? Fíjese lo que tremendo de esto, ¿no? Pablo dice que Él se hizo pecado por nosotros. Cuando el Señor se convirtió en nosotros, la sentencia de muerte cayó inmediatamente sobre Él. Fíjese qué es lo que puede haber en nosotros de bueno. No somos indispensables de ninguna manera, pero si vivimos para Él, si nos humillamos, si morimos, recibiremos todo de Él. Esto es como que a la conciencia, y sobre todo a la conciencia religiosa, esto es como hacerle un agujero abajo ¿Vio los dibujitos animados cuando el dibujito que es héroe serrucha el piso abajo del malo y el malo cae en el agujero? Bueno, esto es lo mismo para el orgullo nuestro. Porque el punto acá es que nosotros tenemos que asumir que enfrentar esto que implica la muerte sustitutiva del Señor, que es que si yo no acepto, si yo no estoy de acuerdo con Dios de que lo mío tiene que morir, si yo no estoy de acuerdo con Dios de que lo mío no puede pervivir, entonces no voy a poder tener ningún aprovechamiento de la sangre y no va a haber libertad para mí y no va a haber nueva conciencia para mí. Por eso en el versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es el Evangelio? Que Él se puso a disposición para hacer esto en nosotros y dentro de nosotros como Dios. Fíjese lo que dice Primera de Tesalonicenses, ahora se entienden las palabras de Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno dice, ¿cómo va a ser todo esto? Y acá explica Pablo lo que estamos hablando. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él lo hará, en tu interior lo hará. Te llamó para algo, pero también lo va a hacer, ese algo lo va a hacer Él a través tuyo. Entonces, dejar de depender de los dones, dejar de depender de los talentos, dejar de depender de las capacidades y contar con que Él suple lo que nos falta y seguirá supliendo todo lo que nos falta para hacer lo que Él mismo pide. Así de sencillo y así de profundo. Él se puso a disposición para hacer esto en nosotros y lo faculta su poder como Dios. Él nos llamó para hacerlo y Él lo hace a través nuestro. Por eso el apóstol Pablo dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¡Qué alivio! ¡Cuánto descanso para todas esas conciencias atormentadas! ¡Cuánto alivio! Si nos negamos a considerar esto, si nos negamos a ver lo que Dios vio en nosotros, la nada, la insignificancia de los dones, la insignificancia de las capacidades, menos que nada la insignificancia de las capacidades para resolver el problema del pecado, pero también cualquier otra cosa que queramos poner como relevante, cualquier otro hacer que nosotros queramos poner por delante como importante, si nosotros nos negamos a eso, si nosotros seguimos parados en el pedestal del orgullo, que la mayoría de nosotros no lo va a expresar de esta manera. El religioso siempre se ve constreñido, se ve obligado en esta conciencia agitada a hacer y hacer y hacer y nunca alcanza porque resulta que cuando uno llega al fondo del discurso y se pone a hablar con un mate de por medio con la persona, pareciera como que no pasó nada en la historia de la salvación más importante, no le pasó nada a Dios más importante que el habernos conocido a nosotros. Y es eso lo que está en el fondo de toda esta conciencia atormentada. Porque uno se sienta y habla y llega al final del discurso con mis dones, mi esfuerzo, mi trabajo, mis sacrificios, mi servicio incondicional, mi servicio que es lo que tenemos que hacer. Por eso el Señor decía, siervos inútiles, no hicieron más de lo que tenían que hacer. Pero el tema es el corazón con el que se hace. Se hace con un corazón de obligatoriedad porque hay algo dentro de mí que me está tironeando, una inquietud y una falta de paz y una falta de reposo porque tengo que dar más porque no me alcanza. No, claro que no alcanza. Si todo esto es inalcanzable, si todo esto es insuficiente, si todo esto es menos que polvo, ¿cómo va a alcanzar? Entonces, claro, se genera ese mecanismo neurótico de la repetición que no acalla la conciencia, la repetición que no quita la culpa, y nos vemos de nuevo como el loco que tiene ganas de bañarse y en vez de pegarse un baño y reconocer la mugre, baja a comprarse un traje nuevo y sucio como está, se pone un traje nuevo y cree que está limpio de nuevo. Entonces, si nosotros nos negamos a considerar este argumento, que es central a nuestra fe, que surge de Hebreos, no hay beneficios del nuevo pacto para nosotros. Cristo murió inútilmente, no va a haber libertad para esa conciencia atormentada, no va a haber liberación de ningún estilo de opresión, no va a haber pacto, no va a haber, me atrevo a decir, hasta salvación, porque está montado sobre un entendimiento falso de lo que significa la renovación del pacto. Qué curioso que otra vez volvemos a ver una semana después de otra esa secuencia donde Moshe rocía con sangre a todo el pueblo, cuando el pueblo decididamente sí dice haremos lo que Dios nos manda hacer. El pacto no entra en vigor hasta nuestra muerte a través del testador. El Evangelio no entra en vigor con todos sus beneficios hasta que nosotros no morimos
a través de Cristo, pero que nosotros somos los que tenemos que morir. Si no morimos, si no nos negamos, cuando nosotros vemos esas palabras en Mateo, que habla quien no carga su cruz y me sigue, siempre estamos pensando que es tenemos que dejar a los hijos, a la familia, el trabajo, las pretensiones, los sueños. Pero lo que menos centramos es en la idea que los que nos tenemos que morir y tomar esa cruz somos nosotros. Y tenemos que negar esto que hizo que el Señor descargase la ira sobre su Hijo en beneficio nuestro para que Él muriese en una muerte sustituta por nosotros. Entonces, si no aceptamos esta condición del pacto, esta sentencia de muerte que Dios puso sobre nosotros y que la satisfizo en el Señor, seguiremos con esa conciencia culpable, no descansaremos jamás en la aceptación de nuestro Señor y siempre estaremos luchando con algo que nos dice que no le agradamos, que no es suficiente. Siempre estaremos luchando por el agrado y pensando que lo que hicimos no era suficiente y no era nada. Sí, de hecho no lo era. Porque acá lo relevante no es lo que hacemos nosotros, lo relevante es lo que hace aquel al que se adora a través nuestro. Dios descartó lo que éramos. Dios lo tuvo por nada. Neguémonos a nosotros mismos. No tenemos derechos. No son válidas las habilidades. Nada de todo esto sirve, ni sirvió jamás. Pero podemos tenerlo todo en Cristo. Si nosotros no negamos el considerar esto y aceptamos el beneficio del nuevo pacto, yendo a la muerte nosotros a través del testador, no haremos entrar este pacto en vigor. Pero si nosotros concordamos con el Padre, descartamos esto como lo descartó el Padre, nos negamos a nosotros mismos, no intentamos residir en nuestras habilidades, no intentamos proclamar los derechos que no tenemos y no intentamos levantar las habilidades que no poseemos, entonces podemos tenerlo todo en Cristo. Entonces se podrán cumplir las palabras de Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tremendo, tremendo descanso, tremendo reposo para este domingo al mediodía para nosotros. Miremos ahora entonces con esta visión, es más fácil para nosotros poder comprender las palabras de Hebreos capítulo 13, ¿sí? En el versículo 20, en la despedida. El secreto de la conciencia en paz está en la forma, qué tremendo, cómo pudimos ver en un libro que parecía complejo, difícil, había que entender los lugares del santuario, el santo, el santísimo, la mesa, el candelabro, la menorá, los altares, el bronce, el no bronce, los animales, las ropas, yendo al misterio de lo que él dijo cuando entregó ese tabernáculo. Yo quiero morar en ustedes, no entre ustedes, como se dice siempre, no, el original de la Torá dice, quiero morar en ustedes, dentro de ustedes. Es por eso que pongo este exterior, para que les resuelva el problema de ver más fácil la simbología de lo que está acá adentro. Pero no lo hicieron. Y hoy en día tampoco lo seguimos haciendo. Y confiamos en los haceres exteriores que solamente pueden afectar al cuerpo y nunca pueden resolver el problema del hombre interior. El libro de Hebreos se despide con prácticamente una declaración del secreto de una conciencia en paz, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yahshua, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Yahshua, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vuelvo a repetirlo. Es la síntesis de todo lo que acabamos de exponer hoy. Que el Señor, que el Padre, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Pero ¿cómo vamos a ser aptos? ¿Por nuestros saberes? ¿Por nuestras
habilidades, por nuestros dones, no. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Yahshua, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga.